Continuamos en Soluciones. Se incorpora con nosotros al set Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Venezolano de Venezuela, Educativo de Venezuela. Y también está con ella Orlando El Surú, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Bienvenidos a ambos. Antes, yo quisiera tomarme el tiempo para leer parte de los comentarios que nos llegan respecto a todo este tema a través de la cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Por ejemplo, nos dice por acá, @Inma0711, Colegio de las Acacias en Caracas aumentaron este año en 300%. He denunciado este abuso desde el 2015 y las autoridades no responden. Nos dice también por acá Jesús Argevis, buenos días, mi hijo este año acabado de terminar, tenía una mensualidad de 5.000 y me informaron que ya para el próximo año sería 12.000, por ejemplo. Señor Gato también nos dice, en Puerto Cabello no hay escuelas públicas dignas y los privados cobran un dineral y las estructuras son unos ranchos, dice él. También nos comenta por acá Chela Pérez, preocupa ver maestros que no escriben bien y peor aún no saben expresarse adecuadamente. Soluciones Escolaridad. ¿Quién se ocupa? Se pregunta Chela. También nos dice por acá Raúl Darío, Soluciones Escolaridad. Los colegios no deben aumentar la matrícula por encima del último aumento salarial. Miguel González nos dice también, ¿cuál es la solución a corto plazo para evitar que siga creciendo esta grieta que afecta a la sociedad? Pues ya planteaban nuestros invitados anteriores que deberían existir quizás políticas de subsidio para algunas instituciones privadas cuyos costos se hayan elevado considerablemente, y también la otra propuesta tenía que ver con crear un programa al estilo de un programa de becas para muchos padres que necesiten pues una ayuda para cubrir los gastos de la escolaridad de sus hijos, en el entendido de que el sistema de educación pública no tiene la infraestructura necesaria o la cantidad de escuelas necesarias para atender esta posible migración de entre unos 80.000 y 100.000 estudiantes que quizás pasarían para el próximo año escolar desde el sector privado al sector público. Hay algo que llama muchísimo la atención, aparte de esto del aumento de matrículas, porque obviamente aumenta la matrícula, pero siguen otros gastos en la casa, como por ejemplo la comida que le voy a dar a los niños, tengo que seguirles mandando merienda, tengo que mandarles además almuerzos si están en tiempo completo, los gastos de los costos de transporte, que ya nos decía alguien por aquí que han aumentado inclusive en algunos casos hasta el 300%, pero para hablarnos un poquito más a detalle sobre lo que está sucediendo en torno a la realidad económica y cómo está afectando la escolaridad, tenemos unas declaraciones de Alcides Bracho, él es coordinador del Colegio Latinoamericano 2 acá en Caracas. Vamos a ver qué nos dijo. Hay una cosa que es cercana a la deserción escolar, que es como comienzan, que es el ausentismo escolar. Y en este momento hay un alto ausentismo escolar que va a desencadenar y está desencadenando la deserción escolar. ¿Qué es el ausentismo? Falto porque estoy enfermo, falto porque no tengo que comer, falto porque no tengo uniforme, falto porque no tengo útiles, todo ese conjunto de cosas. Hay uno previo que es el ausentismo. Y después se traduce en deserción porque pierdo la costumbre. Una cosa impresionante en estos momentos, los alumnos de quinto año de muchos colegios públicos sobre todo y subvencionados terminan desertando para trasladarse al campo de trabajo. Y lo otro es una realidad, eso también son realidades pues, pero hay una muy importante en estos momentos que es la crisis económica. Se aplica un paquete económico, eso genera impacto inmediato en dos cosas, aumento de servicios y aumento en la educación. Tú comienzas, como te digo, a decidir en la casa, ¿prefieres comer o mandar el chamo a clase? ¿Cómo es eso? Bueno, si yo te mando a clase, yo necesito hacerte la merienda, necesito prepararte el almuerzo y cuando llegues a la casa, darte la cena. Si yo te tengo en casa, ¿yo qué planeo? Bueno, te levanto a las 9 de la mañana, te doy un desayuno almuerzo, esperando que aguantes hasta las 6, 7 de la tarde, 7 de la noche, 8, que sería un almuerzo cena. Es decir, entonces te reduzco a 2 comidas. Ojo, no tengo que comprar uniforme, no tengo que comprar útiles, aunque se ha bajado la exigencia de los colegios de pedir cosas, sigue pidiéndose, porque bueno, tienes que hacer las actividades pues. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que en enero venían a clase el 80% de los muchachos. Hoy, en mayo, en junio, en julio, en los procesos ya terminando antes el 15 de julio, se sacaron las cuentas y faltaban
60, 70% de los muchachos. Y cuando se preguntó, bueno, ¿y por qué este ausentismo? Un grupo por las enfermedades como dije, dengue, zika, pero otro grupo por falta de comida. Muchachos que vienen, comen una sola vez en el día, muchachos que comen interdiario, que se nos desmayan en las formaciones y cuando tú te paras, bueno, mira, es que es un muchacho que no ha comido en el día. O sea, eso es una realidad. Entonces, ¿qué prefiere el papá? Resolver la parte de la comida, de lo inmediato, las necesidades básicas. La educación se deja a un lado. ¿Se puede resolver? Sí. Yo creo que no podemos vencernos. Vencerse en educación es como abandonar a los hijos. Ningún padre puede abandonar a los hijos. Son nuestros hijos y tenemos que dar todo el todo hasta el final. Así es en el hecho educativo. No podemos abandonar a nuestros alumnos. Hasta el final con ellos. Hasta el final con estos alumnos, profesor. Sí, bueno, realmente es una realidad lo que acabamos de exponer, acabamos de ver con las personas que hay un ausentismo escolar cerca del 60%, y eso tiene en este año 2015-2016, se acentuó debido al problema económico fundamentalmente. Tiene nombre y apellido. Sí, el problema económico, no vamos o sea, las otras aristas, las otras variables que quedaron por debajo del problema económico, porque fundamentalmente los padres representantes optaron, tienen un dilema, pues, o le dan de comer a sus hijos o lo mandan a la escuela, y definitivamente optaron por darle de comer, como es lógico, ¿no? El ausentismo escolar tuvo su génesis precisamente en las grandes colas que se hacen para conseguir alimentos, para conseguir medicamentos. Muchas veces la madre o el padre se ve obligado a llevarse al hijo porque, bueno, si le venden un solo producto, con el hijo le pueden vender dos. Y todo eso se lo han inventado los O me padres. lo tengo que llevar porque no tengo cómo llevarlo al colegio a la hora que le toca y También. a la escuela y buscarlo luego, porque Sí. entonces no sé cuánto tiempo me voy a demorar en Eso la es cola. correcto, son muchas variables porque las colas son interminables en cuanto a las horas que una persona pasa para conseguir unos alimentos. Entonces, esa es una de las causas del ausentismo escolar. Y por supuesto, la deserción escolar viene posteriormente a eso. ¿Por qué? Porque ese es el último eslabón en la cadena de fracaso escolar, pues. Ya cuando tú has pasado por un ausentismo, por diferentes razones, entonces, por supuesto, desertas de la escuela, pues ya no tienes motivación o tienes otros elementos más importantes que atender, que es la escuela. Profesora Ramos, ¿cuánto puede aprender un niño o adolescente que vaya con hambre a la escuela? Mira, la nutrición es fundamental para el proceso de aprendizaje. Primero porque un niño con hambre no tiene capacidad de prestar atención, pero además hay nutrientes que permiten que el cerebro funcione mejor que si no los tiene. Y entonces no estamos hablando solamente de que tenga hambre, sino que tenga la nutrición adecuada. Si no tiene la nutrición adecuada, el niño tiene deficiencias que va acumulando, deficiencias físicas, tiene más cansancio, no se puede concentrar, pero además tiene deficiencias de salud que van teniendo como repercusión que se va a enfermar más, que se puede desmayar en la formación o en el aula. Como está ocurriendo, por ejemplo, en planteles como el Colegio Latinoamericano. En varios planteles. De hecho, ayer el Nacional sacó un reportaje y había unos testimoniales de docentes y en esos testimoniales había 2 casos de desmayos en la escuela. Entonces, los padres tienen que tener muy claro que si su hijo no está comiendo suficiente, no va a poder rendir en la escuela, el maestro también lo sabe, y lograr que un salón de clase logre... digamos que enamorarse de lo que está haciendo. Cuando tiene hambre, trata de concentrarte, no puedes. Es sumamente difícil. Es muy sumamente difícil. Y si tú tienes en el salón de clase 20 niños, o 29 niños, o 35 niños, que en algunos casos se llegan a tener, ¿cómo haces tú para llamar la atención de todos y lograr mantenerlos enamorados del trabajo si ellos lo que quieren es comer? Rápidamente, ¿está, digamos, respondiendo el programa de alimentación escolar actualmente donde se encuentre a estas carencias? No, no está respondiendo. Esa es otra gran falla. Precisamente, muchos de los alumnos y los padres representantes mandan a sus alumnos a la escuela para que coman.
pero el programa de asistencia escolar, programa el PAE, de alimentación escolar, que parece que le cambiaron el nombre, ahora se llama Sistema de Alimentación Escolar, SAE. pero SAE, entonces ese programa no llega a las escuelas, y cuando llega con muchas deficiencias. Pues entonces lo que dice Olga, mira, los nutrientes que debe recibir un alumno para realmente estar en un salón de clase y producir, no los tiene, porque el programa de alimentación escolar tampoco se los proporciona. Entonces esta es otra de las gran fallas que hay, pues no hay alimentos en las escuelas, cuando son deficientes, y por supuesto, si tú no tienes alimentos en la escuela, muchas veces el representante le dice, bueno, ¿y para qué te vas a mandar a la escuela si no vas a comer? Y por otro lado, hay niños que solamente van a la escuela porque muchas veces es la única comida garantizada que tienen al día. De allí que, digamos, desde algunas instituciones, como por ejemplo la Dirección de Educación del Estado Miranda, han surgido propuestas como abrir las escuelas estadales durante las vacaciones para por lo menos garantizarle ese plato de comida al niño durante ese periodo. ¿Cuán factible puede ser eso? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa que tenemos que hacer de inmediato. Ya venimos.